crocheteras y crocheteros, en este video les voy a enseñar cómo realizar este divertido juego de mesa tejido a crochet. Les voy a dar el paso a paso para que ustedes también lo puedan realizar y les quede así de bonito. Es muy fácil de hacerlo y de igual forma aquí tengo la bolsita donde lo voy a transportar. Les voy a dejar aquí el tutorial para que ustedes también lo puedan realizar y lo puedan transportar aquí. Entonces vamos con los materiales que necesitaremos para realizar este bonito juego de mesa. Entonces los materiales que necesitaremos para nuestras catarinitas va a ser la hilaza en color negro. Este es de acrílico, pero también utilizaremos otro en color negro más delgadito. Aquí podemos ver la diferencia. Entonces van a ser estos dos en color negro, uno en color rojo. Para la florecita vamos a utilizar el color amarillo y el color blanco. Y para la parte de las líneas utilizaremos algún otro color que tengamos a la mano. Yo estaré utilizando este tono. Voy a utilizar mi ganchillo de 2 milímetros, mis tijeritas. Voy a estar utilizando también este ganchillo todavía más delgadito para esta hilaza, que la verdad no recuerdo la medida, pero es muy delgado. Mi agujita lanera, el marcador de puntos, un poco de relleno y necesitaremos también un poco de silicón. Entonces esos son todos los materiales que ocuparemos para realizar este juego de mesa. Para realizar nuestras catarinitas vamos a tomar nuestra hilaza en color negro y vamos a realizar un anillo mágico. Y dentro de este anillo mágico realizaré 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a cerrar por completo mi anillo mágico. Y ahora voy a realizar en mi vuelta número 2 6 aumentos. Entonces va a ser un aumento sobre cada punto, que son 2 puntos bajos sobre un mismo punto. Entonces aquí llevo un aumento, 2 aumentos, 3 aumentos, 4, 5 y aquí el último, el número 6. Así es como nos tiene que quedar. Ahora tengo un total de 12 puntos bajos. Ahora voy a realizar un punto bajo y un aumento en mi vuelta número 3. Aquí sí voy a colocar mi marcador en el primer punto y voy a continuar con esta secuencia de un punto bajo, un aumento, hasta llegar a mi marcador de puntos. Y al finalizar esta ronda tengo que tener un total de 18 puntos bajos. Así. Ahora voy a realizar mi vuelta número 4. Aquí en este último punto me voy a regresar, voy a dejar incompleto mi punto, ya que voy a hacer el cambio de color al color rojo. Entonces aquí voy a hacer un pequeño nudito y voy a cerrar este último punto con mi color rojo.
Entonces ahora voy a realizar los 18 puntos bajos que tengo, pero solamente tomando la hebra trasera de cada punto. No vamos a tomar nuestro punto completo. Y aquí ya puedo cortar mi hebra en color negro. Entonces ahora voy a continuar con un punto sobre cada punto, solo tomando la hebra trasera, y tienen que ser un total de 18 puntos. Aquí ya terminé esta vuelta número 4. Ahora voy a realizar la vuelta número 5, en la que realizaré los mismos 18 puntos, pero ahora sí voy a tomar mi punto completo. Entonces va a ser un punto sobre cada punto, tomando nuestro punto completo. Aquí ya terminé esta vuelta número 5. Ahora vamos con nuestra vuelta número 6, en la que realizaremos la secuencia de un punto bajo y una disminución hasta llegar a nuestro primer punto. Entonces va a ser un punto bajo, una disminución, y al finalizar esta ronda tenemos que tener un total de 12 puntos bajos. Aquí ya terminé la vuelta número 6. Ahora vamos con nuestra vuelta número 7, en la que realizaremos 6 disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5 y la última 6. Entonces aquí ya tengo mis 6 disminuciones, y ahora en mi siguiente punto voy a realizar un punto deslizado y voy a cortar mi hebra dejándola suficiente para cerrar. Así. Entonces ahora aquí también, antes de continuar, voy a colocar el relleno en la parte del centro de mi Catarina. Entonces voy a tomar el relleno y lo voy a ir colocando poco a poco por la parte del centro. Y también voy a ocultar estas hebras que salen. Así hasta colocar el suficiente.
Y ahora sí que ya tengo el relleno, voy a tomar mi agujita lanera y voy a cerrar tomando la hebra delantera de cada punto. Y ya solamente voy a jalar la hebra para cerrar por completo. Ahora voy a esconder este sobrante de hebra que me queda. Lo voy a pasar por varios puntos y luego lo esconderé y cortaré. Y aquí ya nos queda listo el cuerpecito. Ahora vamos a realizar la cabeza. Para la cabeza vamos a tomar nuevamente nuestra hebra en color negro. Realizaremos un anillo mágico y dentro de este anillo mágico voy a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a cerrar por completo mi anillo mágico. Ahora en nuestra vuelta número 2 voy a realizar los mismos 6 puntos bajos que hice en mi anillo mágico. 1, 2, 3, 4, 5 y aquí el último, el número 6. Ya solamente aquí al final voy a realizar un punto deslizado. Voy a cortar mi hebra y voy a hacer un pequeño nudito. Así. Aquí, como realizamos los 6 puntos, tenemos que voltear nuestro tejido ya que nos quedó al revés. Entonces hay que voltearlo. Y vamos a dejar las 2 hebras en la parte del centro. Este va a ser su relleno. Entonces aquí ya la tengo lista. Y ese va a ser el único relleno que va a llevar. Ahora vamos a realizar 10 cadenetas al aire con nuestro color negro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y aquí vamos a cortar nuestra hebra, hacemos un nudito y vamos a cortar lo suficiente de cada lado para que no se desbarate nuestras cadenetas. De esta forma. Y así es como nos tiene que quedar. Aquí ya corté lo suficiente de cada lado. Ahora con una hilaza aún más delgadita, aquí pueden ver la que estaba utilizando, y esta es una hilaza para bordar. Vamos a tomar una aguja más delgada, miren, esta está muy delgadita, y voy a realizar un anillo mágico, y dentro de este anillo mágico realizaré 6 puntos bajos y voy a cerrar por completo. 1, 2, 3, 4,
4, 5 y 6. Aquí ya nada más lo cierro por completo y voy a hacer un punto deslizado en el primer punto y estas van a ser las manchitas de nuestra Catarina. Así. Solamente corto y hago un pequeño nudito. Y así es como nos va a quedar esta manchita, que se la vamos a colocar con una gotita de silicón. Entonces tenemos que hacer otra exactamente igual a esta. Entonces ahora sí ya tenemos todo listo para armar nuestra Catarina. Para esto voy a utilizar un poco de silicón y voy a comenzar por unir la parte del centro, que son las cadenetas. Entonces voy a poner una línea muy delgadita de silicón a lo largo de este recorrido, que me quede derechito de esta forma, para después colocar las 10 cadenetas que realizamos. Aquí con mucho cuidado vamos a colocarlas de esta forma. Vamos a esperar un poco a que seque para después colocar la cabecita. Ahora vamos a colocar la cabeza. Vamos a colocar suficiente silicón aquí en la parte del centro y la vamos a colocar justo en el centro de donde dejamos la línea. Entonces va a ser aquí, así. Voy a sostener hasta que quede firme y después voy a colocar los puntitos, igual con una gotita muy pequeña de silicón aquí en el centro. Aquí yo ya corté las hebras que me quedaron, entonces ya solamente pongo mi gotita de silicón y las voy a colocar en mi Catarina. Y ya nada más me falta colocar una más. Y aquí ya nada más reservamos hasta que seque. Y ya quedaría lista nuestra Catarinita. Y de esta voy a realizar 4 más exactamente iguales. Ahora vamos a realizar las mini margaritas. Para esto voy a utilizar el color amarillo y el color blanco. Entonces voy a empezar realizando un anillo mágico en color amarillo. Y dentro de este anillo mágico voy a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y el último, el número 6. Aquí voy a cerrar y ahora voy a realizar un punto deslizado, pero voy a hacer el cambio de color al color blanco.
Entonces hago un nudito en color blanco y aquí voy a pasar mi aguja en el primer punto, y en lugar de tomar la hebra de color amarillo voy a tomar la de color blanco y voy a hacer mi punto deslizado. Entonces aquí ya puedo cortar la hebra en color amarillo y ahora aquí voy a subir con 2 cadenas al aire. Una y 2. Entonces ahora voy a tomar lazada y voy a realizar en el siguiente punto 3 puntos medios altos, pero los voy a dejar a la mitad. Entonces paso lazada, paso por 2 y lo dejo hasta ahí, y hago un tercero y me van a quedar 4 hebras en mi ganchillo. Voy a tomar la hebra y voy a cerrar los 4 juntos. Hago 2 cadenas y en este mismo punto voy a realizar un punto deslizado. Vuelvo a repetir, 2 cadenas, aquí voy a tomar lazada y en mi siguiente punto voy a realizar un punto alto, pero lo voy a dejar a medias hasta aquí. Hago otro más y uno último, así. Y aquí tengo 4 hebras, tomo hebra y paso, hago 2 cadenas y cierro en mi punto. Entonces de esta forma se van a ir formando los pétalos de mi flor. Vuelvo a repetir, 2 cadenas en mi siguiente punto, un punto alto a medias, otro más y uno más, así. Cierro todos juntos y hago 2 cadenas al aire para cerrar con punto deslizado en el mismo punto, y me van a quedar 6 pétalos porque esto lo voy a hacer en cada punto. Entonces recuerden que teníamos 6 puntos. Aquí ya solamente me falta un pétalo, entonces hago 1, 2, 3, cierro, 1, 2 cadenas y punto deslizado. Y aquí ya solamente voy a cortar mi hebra, voy a hacer aquí un pequeño nudito. Y aquí las 2 hebras en color blanco las voy a unir con un nudo, y las 2 en color amarillo también, y voy a cortar al ras, así. Y ahora voy a cortar estas hebras. Y así es como queda nuestra florecita. Y de esta también tenemos que tener un total de 5, entonces nos faltarían 4 más. Ahora de otro color voy a realizar 30 cadenas al aire.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Y aquí voy a cortar, voy a hacer un pequeño nudito para asegurar bien nuestras cadenetas. Y voy a cortar aquí lo más cerquita que se pueda, al inicio y al final. Así, y de esto tenemos que repetirlo 4 veces, entonces me faltarían 3 más. Muy bien, entonces aquí ya terminé las 4. 1, 2, 3 y la última 4. Entonces esta sería como nuestra base. Aquí igual las podemos transportar así o las podemos unir. Yo las voy a dejar así. Y tenemos aquí nuestras catarinitas y nuestras florecitas. Entonces aquí ya solamente es buscar con quién jugar este juego tan divertido. Y así es como nos quedaría al terminar todas nuestras catarinitas y todas nuestras florecitas. Entonces tenemos que tener un total de 5 catarinas, 5 flores y 4 de cadenas de 30 cadenas. Entonces este también lo podemos transportar en nuestro bolsito. Aquí cabe perfectamente las catarinas, nuestras florecitas y también las cadenetas. Entonces aquí ya solamente las colocamos dentro de su bolsita y de igual forma las cadenas. Ya nada más la cerramos y queda lista para transportarse. Entonces aquí ya nada más sacamos nuestro juego, lo armamos y queda perfecto para cualquier ocasión que necesitemos un jueguito de mesa que está fácil de realizar y está muy bonito. Entonces este sería el resultado final de este juego de mesa tejido a crochet. Espero y les haya gustado mucho este tutorial. Recuerden suscribirse, dejar su like y estar al pendiente para próximos videitos. Hasta la próxima.